Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Durante el siglo XIX, Europa vivió un auténtico terremoto social y demográfico. Por un lado, la gente vivía más tiempo, gracias a los avances de la medicina, y por otro, hubo un movimiento migratorio del campo a la ciudad. España, como de costumbre, iba un poco a remolque, sobre todo por el lío político que nos traíamos entre manos, que si el liberalismo, que si la monarquía restaurada, que si el republicanismo. Vamos, un auténtico vaivén político. El gran cambio en España llegó en la famosa Revolución de 1868, que ha pasado a la historia con el nombre de la Gloriosa, que originó un periodo de reformas conocido como el Sexenio Democrático. Fue entonces cuando se empezaron a oír las primeras voces reclamando derechos civiles para las mujeres, sobre todo tras la Constitución de 1869, que hablaba del sufragio universal, pero solo para hombres. Algunos juristas progresistas, como Rafael María de Labra, empujaron leyes bastante modernas para la época, como la Ley del Matrimonio Civil, de 1870, que quitaba a la Iglesia el monopolio de los matrimonios. Pero con la vuelta de los Borbones, en 1874, muchas de estas reformas se frenaron en seco. La Constitución de 1876 volvió a unir la monarquía y la Iglesia, y el Código Civil de 1889 dejó bien claro que la desigualdad entre hombre y mujer era lo normal. Este Código Civil de 1889, que se inspiraba en el modelo francés, marcó la vida de las españolas durante décadas. Entre sus joyas estaba que la mujer no era mayor de edad hasta los 25 años, cuando los hombres lo eran a los 23, y que, según el famoso artículo 57, el marido debía proteger a la mujer y ella obedecerle. Las mujeres casadas no podían manejar sus propios bienes ni hacer negocios sin permiso del marido, y el adulterio se castigaba de forma mucho más dura si lo cometía una mujer que si lo hacía un hombre. Todo esto, para colmo, fue firmado por la regente María Cristina, una mujer que desde lo más alto daba el visto bueno a las leyes que perjudicaban a las de su propio género. No es de extrañar que intelectuales como Emilia Pardo Bazán levantaran la voz, diciendo que las españolas solo podían aspirar a ser reinas o estanqueras, excluidas de casi todos los demás. Otra que no se cayó fue Concepción Arenal, una de las primeras feministas españolas. Ella señalaba la gran contradicción. Las mujeres eran juzgadas como los hombres en lo penal, pero tratadas como menores de edad en lo civil y político, defendiendo que la mujer tenía deberes, derechos y dignidad por sí misma, sin depender de nadie. Ya en los primeros años del siglo XX, los pocos avances feministas que se dieron se centraron en la educación y en la mejora de las condiciones laborales, más que en el derecho al voto. Mientras tanto, en otros países fueron por delante. Nueva Zelanda, Australia y Finlandia fueron primeros en dar el voto a las mujeres. Y tras la Primera Guerra Mundial, otros países como Reino Unido, Países Bajos y Rusia se sumaron a esta lista. En España, la dictadura de Primo de Rivera dio algunos pasos, aunque con muchas limitaciones. En 1924 se permitió votar a las mujeres que fueran cabezas de familia, pero no a las casadas. Aunque no se les celebraron elecciones, nunca se pudo ejercer tal derecho, aunque algunas mujeres sí llegaron a ocupar cargos municipales, demostrando de lo que eran capaces.
De manera Lasaña, en aquella época, la oposición defendió el voto femenino sin restricciones, criticando la idea de que las mujeres estuvieran menos preparadas para la política. En 1927, aún bajo la dictadura de Primo de Rivera, la Asamblea Nacional Constitutiva incluyó a 13 mujeres en la misma, nombres como María de Maeztu y Blanca de los Ríos, aunque su papel fue más simbólico que otra cosa. Pero al menos se había abierto la puerta. Tras la caída de Primo de Rivera y la llegada del general Berenguer, la cosa volvió a estar en el aire. Aunque el censo de mujeres con derecho a voto había crecido, se las dejó fuera de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en la que las candidaturas republicanas socialistas arrasaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Solo 2 días después, el 14 de abril, la República se proclamó por primera vez en Eibar, y en cuestión de horas la noticia se extendió como la pólvora por Valencia, Madrid y el resto de España, arrancando una etapa política nueva, llena de promesas de modernidad y democracia. El gobierno provisional de la República, primero con Niceto Alcalá Zamora como presidente y después con Manuel Azaña, se puso manos a la obra para redactar una nueva constitución. Una de las primeras decisiones fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931. En esas elecciones pudieron votar todos los hombres, pero no las mujeres, aunque sí pudieron presentarse como candidatas. De los 465 diputados que salieron elegidos, solo 3 eran mujeres: Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken. Pero estas 3 mujeres no estaban ahí de adorno. Victoria Kent era ya famosa por haber defendido con éxito a Álvaro de Albornoz en un consejo de guerra, convirtiéndose en la primera mujer que ejercía ante un tribunal militar. Además, como directora general de prisiones, hizo cambios innovadores. Por su parte, Clara Campoamor, otra abogada brillante, se convirtió en la gran defensora del voto femenino, incluso enfrentándose a compañeros de su propio partido. Y Margarita Nelken era una joven escritora feminista que abogaba por una liberación de la mujer mediante la educación, la independencia económica y la superación de las trabas sociales y religiosas. La Constitución de 1931 se inspiró en modelos progresistas como los de México, la República de Weimar y Rusia soviética. Apostó por una democracia parlamentaria, el regionalismo, el laicismo y una economía social. Ya en su primer artículo delimitaba a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, y el segundo garantizaba la igualdad ante la ley. Pero lo más revolucionario fue el artículo 36, que reconocía el derecho a un voto a todos los mayores de 23 años, sin importar el sexo. Eso sí, conseguirlo no fue fácil. Muchos conservadores decían que el voto femenino traería el líos en casa, y hasta algunos republicanos y socialistas, incluida Victoria Kent, temían que las mujeres, influenciadas por la Iglesia, votaran en contra de la República. El debate en el Congreso el 1 de octubre de 1931 fue de los que hacen historia. Clara Campoamor defendió el voto femenino con pasión, enfrentándose a Victoria Kent, que pensaba que las mujeres españolas no estaban listas y que era mejor esperar. Al final, la propuesta de Clara Campoamor ganó, aunque por poco, 161 votos a favor y 121 en contra. Meses después, se intentó limitar el voto femenino solo a las elecciones municipales, pero la propuesta fue rechazada por apenas 4 votos, considerándose así un derecho que cambiaría la historia de España. La Constitución de 1931 no solo reconoció el voto femenino, sino también desarrolló la igualdad en el matrimonio
tiene el acceso a cargos públicos. Poco después, llegaron leyes como la del divorcio y el matrimonio civil, rompiendo con siglos de tradición católica. Sin embargo, estos avances no estuvieron exentos de polémica. La sociedad seguía dividida y muchos temían el posible voto conservador de las mujeres. Clara Campoamor, tras años de lucha, contó su experiencia en el libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal, donde reflexionaba sobre los obstáculos y logros de su batalla. Así, la Segunda República puso los cimientos de una España más igualitaria. Conseguir el voto femenino no solo fue un cambio legal, sino también un símbolo de cómo la democracia puede avanzar cuando hay personas valientes, como Campoamor, dispuestas a plantar cara a la tradición. Su legado nos recuerda que los derechos no se regalan, se conquistan con esfuerzo y convicción. Cuando por fin las mujeres pudieron votar, que fueron las elecciones de noviembre de 1933, fue su gran prueba. Los partidos, sabiendo que había un nuevo electorado, se lanzaron a conquistar el voto femenino, y la CEDA fue de las más activas. En estos comicios, 5 mujeres lograron un escaño, aunque curiosamente, Clara Campoamor, la gran defensora del voto femenino, se quedó fuera. La victoria de las derechas dio fuerzas a quienes decían que el voto de las mujeres estaba demasiado influenciado por la Iglesia. Sin embargo, las siguientes elecciones de 1936 echaron abajo esta teoría. El Frente Popular ganó y otras 5 diputadas, 2 habían repetido, consiguieron un escaño, demostrando que el voto femenino no era monolíticamente conservador. En total, 9 mujeres ocuparon escaños durante la Segunda República. Margarita Nelken fue la única que estuvo presente en las 3 legislaturas. Victoria Kent y Matilde de la Torre repitieron en 2 ocasiones. Campoamor, pese a su lucha, perdió su escaño en 1933 y no lo recuperó, achacándolo a la falta de apoyo de su propio partido. Ella misma observó que el voto femenino en realidad siguió las tendencias políticas generales y el rechazo al gobierno de turno. La mayoría de estas diputadas eran del Partido Socialista Obrero Español. El resto se repartían entre republicanas, una comunista y una de la CEDA. Sus profesiones eran de las más variadas: maestras, escritoras, abogadas y hasta una obrera, lo que reflejaba el cambio social de la época. Muchas veces, las circunscripciones por las que solían elegidas respondían más a intereses de partido que a un vínculo real con el territorio. De todas ellas, Clara Campoamor fue la más activa en el Congreso, a pesar de ser diputada solo durante una legislatura, defendiendo temas como el sufragio, el divorcio, la igualdad legal y la economía de los hijos, la abolición de la prostitución y el acceso de las mujeres a la abogacía. Su compromiso le llegó a ser nombrada directora general de Beneficencia, aunque dimitió el año siguiente por desacuerdos políticos. Victoria Kent, aunque menos participativa en los debates, dejó huella por su polémica oposición al voto femenino y por su gestión humanitaria en las prisiones. Margarita Nelken, de origen judío y con una formación brillante, fue la única diputada presente en las 3 legislaturas y centró su labor en la defensa del campesinado extremeño. A pesar de las tensiones en torno al voto femenino, las primeras diputadas no sufrieron un hostigamiento especial en el Congreso, aunque la prensa de la época las retrataba según la ideología de cada medio, a veces con condescendencia o incluso burla. Sin embargo, su preparación y carácter solía superar a muchos de sus colegas masculinos. Otras destacadas políticas de aquellos momentos fueron Margarita Lejarriaga, escritora y activista, Matilde de la Torre, escritora y creadora de las casas campesinas en defensa de los jornaleros en la reforma agrícola, y Veneranda García Blanco, maestra socialista. La única diputada de derechas fue Francisca Bohigas,
que defendió el papel tradicional de la mujer y tras la guerra colaboró con el franquismo. En 1936 entraron en escena Julia Álvarez Rasaño, maestra y abogada, y Dolores Ibarruri, la pasionaria, obrera y líder comunista, que acabaría siendo vicepresidenta de las Cortes y una figura clave en el exilio. De las 9 diputadas republicanas, 7 se mantuvieron fieles a la República, mientras que Bohigas, como ya he dicho, colaboró con el franquismo integrándose en la sección femenina, y Clara Campoamor, que se mantuvo crítica con ambos bandos desde el exilio. La mayoría acabó fuera de España tras la guerra, y solo unas pocas vivieron para ver el regreso de la democracia. Su historia es la de unas pioneras que abrieron camino en una España que, aunque avanzaban las leyes, aún tenía mucho que aprender en igualdad real. Si echamos la vista atrás en el momento en que se proclamó la Segunda República en España, nos encontramos con que las mujeres apenas tenían presencia en el mundo laboral, apenas un 12%, y la mayoría de las que trabajaban lo hacían en servicios, sobre todo como empleadas de hogar. Este era un sector poco valorado socialmente, casi invisible. Durante la Segunda República se intentó mejorar un poco su situación, pero la crisis económica del 29 y el paro general pusieron las cosas aún más difíciles. De hecho, en algunos sectores, como la agricultura, si había hombres en el paro, directamente se prohibía contratar a mujeres. Curiosamente, el único sector donde aumentó el número de mujeres trabajando fue en el servicio doméstico. En otros, como el textil catalán o el comercio de Madrid, la presencia femenina bajó. Pero las mujeres no se quedaron de brazos cruzados. También participaron en huelgas y protestas, sobre todo en sectores donde ellas eran mayoría, como el textil y la confección. Empezaron a surgir sindicatos con secciones femeninas y organizaciones de mujeres, algunas más moderadas o de corte católico. Incluso hubo iniciativas para que mujeres de ciertos círculos pudieran ganarse un dinerillo extra haciendo artesanía desde casa. En esa época, profesiones como la costura, la taquigrafía, la mecanografía, el comercio y la enseñanza empezaron a atraer a más mujeres. Se abrieron más centros educativos femeninos y, por ejemplo, las taquimecanógrafas se pusieron de moda y eran bastante demandadas, sobre todo en la administración pública. Las modistillas, por su parte, trabajaban tanto en talleres como en sus casas y también empezaron a organizarse para defender sus derechos. A pesar de estos avances y de algunas leyes que intentaban promover la igualdad, seguía muy presente la idea de que la mujer solo podía progresar usando su belleza y amabilidad, es decir, sus armas femeninas. La igualdad real estaba todavía muy lejos, frenada por una visión tradicional que relegaba a la mujer al hogar. Desde Europa y Estados Unidos llegaron a España nuevas ideas y modas, sobre todo entre las clases altas. Empezó a verse un tipo de mujer urbana con un estilo más andrógino y moderno, aunque en los pueblos muchos seguían viviendo como siempre. La moda femenina cambió mucho, influida por la incorporación de la mujer al trabajo y al deporte, y aparecieron nuevas prendas y estilos. No faltaban las voces conservadoras que criticaban esta masculinización y la pérdida de la feminidad de toda la vida, pero la industria de la moda vivió un auténtico boom. Al mismo tiempo empezó a preocupar más el cuidado del cuerpo y la salud. Sin embargo, las mujeres tardaron en meterse de lleno en el deporte, porque todavía había muchos perjuicios y críticas sobre lo que era apropiado para ellas. Aunque la ropa deportiva se puso de moda y algunas pioneras como Lili Álvarez brillaron a nivel internacional, la mayoría de las mujeres seguían sin acceso a este mundo. El debate sobre qué deportes eran adecuados para ellas y los roles de género tradicionales seguía marcando límites.
También, durante la República, florecieron movimientos utópicos que pretendían transformar radicalmente la sociedad, especialmente lo referente a las relaciones entre hombres y mujeres. Inspirados por las ideas anarquistas y el amor libre, muchos intelectuales y activistas comenzaron a cuestionar los roles tradicionales del género. Sin embargo, estas ideas progresistas chocaban frontalmente con una realidad social profundamente arraigada en el conservadurismo. Por un lado tenemos a los teóricos anarquistas como Isaac Puente y Félix Martín Ibáñez, que promovían un programa revolucionario que incluía educación sexual, control de natalidad y libertad sexual para las mujeres. Estas ideas, aunque teóricamente liberadoras, encontraban resistencia incluso entre sus propios militantes anarquistas, muchos de los cuales seguían viendo a las mujeres principalmente como objetos sexuales. En el campo andaluz la situación era particularmente contradictoria. La historia de Rosarillo, una joven campesina, que se atreve a hablar en un mitin anarquista sobre la emancipación femenina, ilustra esta dualidad. Mientras públicamente defiende el amor libre y critica las rejas que tradicionalmente han encerrado a las mujeres andaluzas, en privado sigue coqueteando entre los barrotes, demostrando cómo las costumbres ancestrales persisten a pesar del discurso revolucionario. Paralelamente, se produce el auge del movimiento naturista en Cataluña, donde grupos de hombres, mujeres y niños practicaban el desnudismo en campamentos cerca de Barcelona, considerando esta práctica como una forma de liberación y comunión con la naturaleza. Estas escenas, que incluían familias enteras disfrutando del sol sin ropa, provocaban el escándalo de la sociedad tradicional y la feroz oposición de la Iglesia Católica. La jerarquía eclesiástica, encabezada por figuras como el cardenal Gomá y el padre Laburu, lanzó una cruzada contra estas nuevas costumbres. Laburu, en particular, se destacó por sus sermones apocalípticos, donde condenaba el laicismo, la coeducación y cualquier forma de liberación sexual. Incluso llegó a diseñar un traje de baño púdico para mujeres, reflejando la obsesión de la Iglesia por controlar los cuerpos femeninos. En un plano más trágico tenemos la historia de Hildegard, una joven prodigio criada por su madre Burona Rodríguez para ser el símbolo viviente de la mujer emancipada. Educada como sacerdotisa de una nueva religión feminista, Hildegard destacó como intelectual y activista desde muy joven. Sin embargo, cuando se enamoró de un joven federalista, su madre la asesinó, incapaz de aceptar que su experimento de crear una mujer inmune al amor romántico había fracasado. Este crimen conmocionó a España y se convirtió en un símbolo de los extremos a los que podía llegar el fanatismo ideológico. Durante estos años tenemos una sociedad en profunda transformación, donde las utopías revolucionarias sobre el amor libre y la emancipación femenina chocaban con la realidad de un país aún mayoritariamente tradicional. Los anarquistas soñaban con una sociedad donde hombres y mujeres fueran iguales, pero en la práctica muchas mujeres seguían siendo vistas como objetos sexuales. Los naturistas proclamaban la liberación del cuerpo, pero eran ridiculizados por la mayoría. Y mientras algunos, como Hildegard, intentaban vivir estas nuevas vidas hasta sus últimas consecuencias, otros, como su madre, demostraban cómo el fanatismo podía destruir incluso lo que pretendía liberar. Y así llegamos a julio de 1936, cuando un golpe militar dividió geográficamente España. En la zona republicana, el levantamiento militar originó que en las calles de Barcelona y Madrid se desarrollara un espectáculo insólito. Jóvenes mujeres vestidas con monos azules y fusiles al hombro marchaban junto a los milicianos hacia el frente para hacer frente al levantamiento militar. Este impacto visual
capturado en carteles revolucionarios, anunciaba un cambio político profundo en la sociedad española. Sin embargo, detrás de esas imágenes se escondía una historia más compleja, donde el entusiasmo inicial chocaba con los viejos prejuicios y donde la guerra abría puertas que pronto intentarían ser cerradas. En aquellos primeros meses, nombres como Linia Odena resonaban en boca de todos. Esta joven comunista de apenas 21 años, secretaria de las Juventudes Socialistas Unificadas, se convirtió en leyenda tras morir en el frente de Granada, prefiriendo quitarse la vida antes de caer en manos de la tropa de Franco. Su historia, repetida en la propaganda republicana, encarnaba el nuevo ideal de mujer revolucionaria, valiente, decidida y dispuesta al sacrificio. Pero la realidad era más prosaica. Mientras los carteles mostraban a estas milicianas como amazonas modernas, en el frente su presencia nunca superó el 5% de los combatientes. Muchas, como Rosario Sánchez, conocida como la dinamitera, acudieron movidas por un impulso patriótico, solo para descubrir que sus compañeros la miraban con recelo. Para octubre de 1936, las críticas llovían desde todos los bandos, pues para muchos estas luchadoras milicianas no eran más que una moda pasajera. El verdadero cambio ocurrió en la retaguardia. Decenas de miles de mujeres anónimas sostenían el país. En las fábricas de Valencia, obreras que nunca habían salido de casa trabajaban jornadas interminables produciendo munición. En los hospitales de Madrid, jóvenes de clase alta cambiaron sus vestidos por batas blancas y aprendieron a vendar heridas entre el olor a sangre y antiséptico. En Barcelona, el movimiento anarquista Mujeres Libres creó una red de guarderías y comedores populares que alimentaba a miles de refugiados cada día. Estas movilizaciones, sin embargo, pronto mostraron sus límites. Mientras Dolores Ibárruri, la célebre pasionaria, arengaba a las multitudes, los comisarios políticos insistían en que el papel de la mujer era dar hijos a la patria. Los mismos carteles que en 1936 mostraban milicianas, un año después preferían imágenes de madres tejiendo jerseys para los soldados y mujeres maduras abrazando niños y señalando el horizonte. Nacía el icono de la madre combatiente, que eclipsó a aquellas muchas muchachas de mono azul. Estas mujeres que pelaron patatas en las cocinas populares, empuñaron fusiles en la sierra o trabajaron en fábricas bajo bombardeos, habían roto un molde que ya nunca volvería a encajar. El 4 de noviembre de 1936, Federica Montseny entró en el Palacio de la Presidencia del Gobierno con un traje sencillo y una carpeta bajo el brazo. A sus 32 años, se convertía en la primera ministra de la historia de España, al frente de Sanidad y Asistencia Social. Pero lo que parecía un triunfo pronto mostró sus grietas. Los políticos veteranos me abrían paso, recordaría, pero sus miradas decían claramente: ¿qué hace esta mujer aquí? La guerra civil había abierto las puertas de la política a las mujeres, pero el recibimiento dejaba claro que seguían siendo invitadas incómodas. Montseny, anarquista de toda la vida, pronto descubrió los límites de su poder. Cuando propuso legalizar el aborto en casos médicos, el Consejo de Ministros archivó la iniciativa. «Tenemos una guerra que hay que ganar», le expiró un colega socialista. Mientras tanto, en los mítines, Dolores Ibárruri levantaba pasiones con su voz y puños en alto. Las masas coreaban sus frases, pero dentro del Partido Comunista su voto valía menos que el de cualquier hombre. Era nuestra mejor oradora, añadió Santiago Carrillo, pero en la estrategia militar los hombres decidíamos. En los pueblos, mujeres como Julia Álvarez Rosano, alcaldesa de Tardienta, demostraban una capacidad organizativa que dejaba boquiabiertos a los comisarios de Madrid.
Mientras los hombres discutían tácticas en el casino, recordaría un soldado de las brigadas internacionales, ella tenía resuelto el alojamiento de los refugiados y el reparto de víveres antes del mediodía. Pero al acabar la reunión, eran ellos quienes firmaban los informes. Cuando acabó el enfrentamiento bélico en abril de 1939, muchas de estas madres ejemplares descubrieron la cruel ironía. Las que habían sido alabadas por sus sufrimientos durante la guerra, ahora eran señaladas como rojas por el mismo sistema que ensalzaba la maternidad católica. La historia oficial las borró. Ni combatientes ni víctimas, simplemente desaparecieron del relato. Aún así, en la intimidad de sus hogares, algunas guardaron como un tesoro aquellos días en que, por primera vez, su dolor había importado, no como consuelo, sino como prueba de que incluso los roles más tradicionales pueden ser, en momentos excepcionales, una forma de resistencia. En 1943, desde su exilio en México, Montseny escribía: «Nos dieron medallas por ser excepcionales y luego nos condenaron por no saber volver a ser invisibles». Esta frase resume la tragedia de toda una generación de mujeres que, habiendo probado la igualdad en aquellos años de caos y esperanza, vieron como las puertas se cerraban de golpe, dejándolas otra vez fuera de la historia. Antes de la Guerra Civil, el sufragio femenino y el acceso de las mujeres a cargos públicos produjo una movilización femenina sin precedentes en los sectores más conservadores del espectro político. A pesar de la imagen tradicionalmente pasiva que se ha proyectado sobre las mujeres de derechas, su implicación en los partidos monárquicos, falangistas y conservadores fue activa, decisiva y en muchos casos profundamente ideologizada. Desde los primeros compases del régimen republicano, las formaciones monárquicas, tanto las alfonsinas como las carlistas, encontraron en las mujeres no solo un electorado potencial, sino también un recurso organizativo clave. De los círculos tradicionalistas, especialmente en las regiones del norte y del interior peninsular, las mujeres se agruparon en asociaciones como las Margaritas, una organización femenina carlista que combinaba la caridad cristiana con la formación religiosa y la militancia política. Aunque subordinadas formalmente al liderazgo masculino, las Margaritas desempeñaron una intensa labor de propaganda, asistencia social y defensa del ideario carlista, y fueron esenciales en la socialización política de muchas mujeres en el mundo rural, donde la tradición y la religión seguían marcando la vida cotidiana. Las mujeres de las clases medias urbanas, profundamente influenciadas por el catolicismo, encontraron en los partidos conservadores, como la Confederación Española de Derechas Autónomas, un espacio donde articular su compromiso. Este partido creó la Juventud Femenina de Acción Popular, inspirada en el modelo de la Acción Católica, que no solo ofrecía formación religiosa y moral, sino también una clara orientación política, defendiendo los principios del orden social cristiano, la familia tradicional y la oposición frontal a las reformas laicistas y progresistas del régimen republicano. Y así llegamos a 1933, año de las primeras elecciones en sufragio femenino. En ellas, las primeras fuerzas parlamentarias fue la CEDA, hecho que no puede entenderse sin la participación activa de miles de mujeres católicas, movilizadas por sus convicciones más profundas que apoyaron dicha formación política. Tras estas elecciones, emergió un nuevo tipo de militancia femenina en la esfera del fascismo español. La Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, incorporó en 1934 una sección femenina que se distinguía tanto por su disciplina como por su entrega ideológica. La sección femenina, liderada por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador,
representó un modelo singular de movilización femenina, una combinación entre el papel tradicional de la mujer como madre y educadora y una activa participación en la construcción del Estado nacional sindicalista. Las falangistas recibían formación política, instrucción física y capacitación para actuar como auxiliares en tareas sociales, sanitarias y educativas. Aunque subordinadas al liderazgo masculino, las mujeres de la sección femenina fueron una parte esencial de la estructura propagandística y asistencia de Falange. Pero no nos engañemos, tanto las margaritas como las mujeres de las Juventudes Femeninas de Acción Popular, como las pertenecientes a la sección femenina, eran muy minoritarias en la sociedad republicana. Y así llegamos a julio del 36, en que España quedó dividida. No tardó mucho Franco en decretar la unificación de los falangistas y carlistas en un solo partido, lo que hizo en abril de 1937. Aprovechando esta unificación, la sección femenina, que era un grupo minoritario, se convirtió en la organización de mujeres más poderosa del bando franquista, gracias a Pilar Primo de Rivera, que supo mover sus fichas, convirtiendo la sección femenina en la delegación nacional del Partido Único, pasando a controlar todas las mujeres de la retaguardia, convirtiéndose en la herramienta principal del régimen para adoctrinar según sus ideas. Así, la sección femenina se hizo con instituciones claves como el servicio social, las cárceles y los preventorios, pero su arma más fuerte fue el discurso, en el que defendían que la mujer de verdad debía ser sumisa, sacrificada y al servicio del régimen. Al principio, la sección femenina promovía que las mujeres se quedaran en casa, pero como la guerra se alargaba y hacía falta mano de obra, tuvieron que buscar excusas para que participaran en actividades menos femeninas, pero sin romper el molde. Para ello se apoyaban en figuras históricas, pero siempre con la idea de que una vez ganada la guerra, la mujer volviera a su sitio, es decir, al hogar, y lo que era muy importante, cuando una mujer realizaba esos trabajos, tenía que demostrar que seguía siendo femenina. Otro de los pilares de la comunicación de la sección femenina fue la demonización de las mujeres republicanas, a las que pintaban como masculinas, malvadas y sin valores. En su propaganda, las del bando contrario eran antimujeres, la roja, la verde, la lila, mientras que la mujer azul, la suya, era el ideal puro de la feminidad. No quisiera cerrar este audio sin hablar de un tema muy recurrente en tiempos de guerra. Mientras las trincheras se llenaban de barro, miedo y pólvora, en las sombras de las ciudades, en los pueblos y cerca del frente había otra guerra, más silenciosa, más invisible y mucho más cruel, la que vivieron las mujeres que se dedicaban, voluntarias o forzosamente, a la prostitución. Ni en la zona republicana ni en la franquista se libraron de este fenómeno, aunque cada bando lo manejó a su manera, según su ideología, su moral y, claro, sus propias contradicciones. En el bando republicano, especialmente en los primeros meses de guerra, el ambiente era de euforia revolucionaria. Muchos sectores de izquierdas querían rehacer la sociedad desde cero, sin iglesia, sin burguesía, y en algunos casos sin prostitución. Algunos grupos anarquistas, como la CNT, consideraban que la prostitución era un símbolo del viejo orden capitalista y querían erradicarla. Hubo intentos de rescatar a las prostitutas y reeducarlas para que se integraran en la nueva sociedad revolucionaria. Se llegaron a abrir casas de acogida o talleres para enseñarles oficios, aunque muchas veces la realidad era más caótica y menos idílica que los discursos. Pero a pesar de estos intentos, la prostitución no desapareció ni mucho menos. La guerra trajo miseria, hambre y desarraigo, y muchas mujeres, al verse sin hogar, sin trabajo, sin familia, no tuvieron más remedio que recurrir al comercio sexual para sobrevivir. Además,
Había una presencia constante de milicianos y combatientes que, en los momentos de descanso o en las retaguardias, buscaban consuelo físico o emocional. A veces eran prostitutas profesionales, otras veces eran mujeres forzadas por las circunstancias o por la violencia. En algunas zonas como Barcelona o Madrid, el ambiente era contradictorio. Mientras unos quemaban burdeles en nombre de la revolución, otros montaban prostíbulos improvisados en pisos o sótanos. Incluso se llegó a hablar de milicianas prostitutas, una figura muy mitificada y estigmatizada, que mezclaba el combate con el deseo masculino y el miedo moral. Muchas veces estas mujeres eran más víctimas que protagonistas de sus historias. En el otro bando, el franquista, la prostitución era vista como un pecado y un problema social. Pero a diferencia del sector anarquista, no se intentó abolirla en nombre de la libertad, sino esconderla bajo la alfombra en nombre de la moral católica. El discurso oficial era tajante. La mujer debía ser pura, recatada, esposa y madre, pero claro, la realidad no siempre coincidía con los sermones. El ejército sublevado contaba con miles de hombres movilizados durante meses, a veces años. En las ciudades controladas por los franquistas surgieron burdeles controlados o tolerados por las autoridades militares. Algunos estaban cerca del frente, otros a la retaguardia. Se les llamaba a veces casas de descanso, eufemismo que servía para maquillar su función real. El trato a las prostitutas en la zona franquista era duro y estigmatizante. Se las veía como pecadoras, pero a la vez se las usaba como válvula de escape. Era el clásico doble rasero. Se condenaba el pecado, pero se toleraba por conveniencia. No faltaban las redadas, los castigos o el internamiento en instituciones religiosas para reformarlas. De hecho, muchas mujeres fueron encerradas en conventos reconvertidos en centros de reclusión moral, donde vivieron situaciones de abuso y humillación. Además, en los territorios recién conquistados por la zona franquista, hubo numerosos casos de violaciones sistemáticas. No eran casos aislados. A menudo formaban parte del castigo colectivo a pueblos considerados rojos o republicanos. En esos contextos, la violencia sexual se convirtió en un arma más de la guerra. A las víctimas se les trataba como botín, y muchas quedaron marcadas de por vida. La prostitución durante la Guerra Civil no fue solo un fenómeno marginal. Fue parte del conflicto, aunque rara vez aparece en los libros de historia. Las mujeres que la ejercieron, por necesidad, por coacción o por falta de alternativas, sufrieron el desprecio, la explotación y muchas veces la violencia. En ambos bandos fueron víctimas del machismo, de la miseria y de las contradicciones de una guerra que prometía cambiarlo todo, pero que, en este terreno, apenas cambió nada. Sus nombres casi nunca aparecen. No tuvieron medallas, ni reconocimientos ni homenajes, pero su historia es tan parte de la guerra como los partes de batalla. Comentarla hoy es, al menos, una forma de devolverles algo de la dignidad que entonces se les negó. Y con todo este pasado a cuestas, el mundo femenino empezó un nuevo capítulo a partir de 1940. Pero esa es otra historia que merece que hablemos de ella en próximos audios. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.